tal? Buenas noches. Y ayer reapareció la presidenta Cristina Kirchner después, bueno, de unos cuantos días en los que, bueno, no había aparecido en público, en actos. Allí estuvo en la Casa Rosada y repasó varios de los temas de esos días en los que había estado ausente, por lo menos en lo público, ¿no? Uno de esos temas tiene que ver con lo que se llamó la campaña sucia, ¿no? Que denunció Daniel Scioli, que le estaban haciendo desde Frente Cambiemos con algunos tweets, algunas cuestiones que aparecían en las redes sociales que varios dirigentes de Cambiemos subían también y que en realidad se originaban en fotos trucadas, en portales de noticias que no eran reales. La presidenta dijo, bueno, que en realidad no era algo que afectaba solo a Daniel Scioli, sino que era algo contra el Frente para la Victoria. Hoy hemos invitado a Daniel Filmus, el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, que, recordamos, él en su momento sufrió una campaña sucia por la que quedó imputado Jaime Durán Barba, el asesor estrella que tiene Mauricio Macri desde hace años. Bueno, vamos a estar recordando esa situación. Él, bueno, comenta aquí lo que pasó con esa causa judicial, ¿no? Que Durán Barba quedó imputado. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido con eso? Y bueno, vamos a estar hablando a propósito de esta nueva campaña. Y bueno, ya que estamos con Filmus, obviamente otro de los temas de esta semana, a los que también se refirió la presidenta en su discurso, fue ese cartel que el Papa Francisco levantó a propósito de el pedido de diálogo entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas. Para los dirigentes opositores fue una trampa que le hicieron al Papa al ponerle ese cartel, pero el coordinador de la campaña internacional a favor del diálogo dijo que no, que el Papa sabía muy bien quiénes eran los que estaban ahí, que había ido a saludarlos y que, bueno, él aceptó posar con el cartel. Bueno, vamos a estar hablando de esa situación. Falta muy poco para que se cumplan 50 años de la resolución 2065, en la que las Naciones Unidas, 50 años, que las Naciones Unidas estableció que Argentina y Reino Unido tenían que sentarse a dialogar por las Malvinas. Y bueno, todavía medio siglo y esa situación todavía está esperando. Así que bueno, vamos a la pausa y ya con nuestro invitado de esta noche. Muy bien, acá estamos con Daniel Filmus, secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas y también es candidato a diputado de Parlasur, en la lista de Frente para la Victoria, que vamos a estar hablando de eso también, porque hubo una reunión de Parlasur donde, bueno, se estableció que van a asumir en diciembre, pero quería comenzar primero hablando a propósito de esta situación de la campaña sucia. Por momentos parece algo medio como de ciencia ficción, uno habla, bueno, pero realmente trucan una foto, la suben a internet, hay un portal falso. Se habla, incluso en la denuncia que presentó la gente de Scioli, hasta de 50.000 usuarios de Twitter falsos que supuestamente replicarían a la vez estas fotos trucadas. Pero bueno, no sé si es tan ciencia ficción, ¿no? Porque me parece que en algún momento te pasó eso, vos sufriste alguna situación parecida, ¿no? Sí, sí, en aquel momento dijimos justamente que si no se condenaba, si no había una investigación cierta que llegara a una conclusión, donde se hallara a los culpables, esto iba a repetirse, porque donde hay impunidad siempre está la tentación de que estas cosas ocurran. Y hay que ser muy claro, no es una casualidad, digamos, es una actividad planificada, inclusive fue muy gracioso porque días antes de empezar la campaña sucia me regaló Durán Barba su libro que se llamaba El arte de ganar, y una vez que empezó la campaña sucia y que se encontró que era Durán Barba el que la hacía, fui al libro y está recomendado todo esto que él después hizo, así que no puedo decir que no me preavisó porque me regaló el libro con una muy buena dedicatoria unos días antes de hacerme eso que decía ahí. Que, lo que iba a hacer. Hay que hacer. Estamos hablando del año 2011 en que eras candidato a jefe de gobierno porteño, ¿no? Exactamente, y ahí te das cuenta porque que son cosas muy planificadas. Cuando la jueza Servini de Cubría le pregunta a Telecom de dónde salen las llamadas, porque ya habíamos detectado, de repente empezaron a aparecer llamadas por todos lados con consignas falsas que parecía una encuesta, y Telecom da un domicilio y un teléfono, se llega a un lugar donde dice Durán Barba y Asociados. Es decir, el cartel de la entrada dice Durán Barba y Asociados.
Y esas llamadas eran difíciles de encontrar porque se triangularon desde Estados Unidos, donde también en Estados Unidos, con una tarjeta de crédito de la Argentina, se había abierto una cuenta de Facebook, varias cuentas más para denigrar mi persona. Bueno, lo cierto es que... O sea, como que se hacía una... ¿Qué eran? Call center que llamaban. Claro, para que no quede en el testimonio acá, se decía de Estados Unidos, cientos de miles de llamadas. Y estamos hablando de 1.000.000, de lo que detecta la investigación es 1.300.000 llamadas en el último tiempo. Pero cuando se llega a la computadora donde están las grabaciones, resulta que aparecen grabaciones de principio de año, donde por ejemplo una decía, Filmus y Moyano te invitan a la concentración que estamos haciendo el 9 de julio, los trabajadores peronistas encabezados por Filmus y Moyano vamos a cortar la calle para... Que sabíamos que en ese momento Moyano tenía mala imagen entre el electorado Exactamente, porteño, ¿no? o poner lo del indoamericano, el Pitu Salvatierra, protegido de Filmus, hoy en día está haciendo tal cosa. O la llamada, una de las más graciosas era, usted sabe que Eve de Bonafini fue estafada por Joclender para generar experiencia para aportar a los planes de vivienda de Filmus. Que era un poco rebuscado, pero bueno, el más conocido, el que generó la denuncia, tenía que ver con tu papá, ¿no? Exactamente. Digamos, todo eso lo fuimos escuchando, lo fuimos sabiendo, pero la verdad es que ¿cuál es el libro mismo que dice para qué sirve eso? Eso sirve para dos cosas. Primero dice en estas palabras, destruir psicológicamente al adversario. Y él cuenta casos que llegan hasta el suicidio, defendiéndolo, y cuenta un caso que él, por ejemplo, hizo, digo porque es muy gracioso, donde dice que descubrió que creo que estaba hablando de Honduras, que uno de los candidatos hacía footing todas las mañanas por un lugar. Y entonces iba y todas las mañanas le pintaba cosas distintas a lo largo de donde él corría. Y dice que el tipo era muy tranquilo y nunca se ponía nervioso hasta que al final lo logramos sacar, se destruyó psicológicamente y perdió la elección. Lo cuenta ahí como uno con orgullo, digamos. Entonces, si alguien contrata a Durán Barba, es que lo contrata para que haga este tipo de cosas que él recomienda hacer, ¿no? Dice, se llama así el libro, es El arte de ganar, el ataque en las campañas electorales. Explica cómo atacar y cómo destruir psicológicamente al adversario. Claro. Entonces, te quiero decir, es muy planificado. En la misma computadora se encontró un caso, que ahí me di cuenta que a mí me quería Durán Barba, porque el caso que se encontró es un caso de México, que también hay una denuncia y también hay un juicio, donde el candidato a gobernador de Veracruz fue difamado a partir de una nena que llamaba, y la nena decía, yo fui violada por reiteradas ocasiones, fui secuestrada y violada por este candidato reiterado. ¿Usted votaría a alguien que me violó? No, y una nena de verdad llamando, ¿no? Entonces, quiero decir, son cuestiones que están muy light, pensadas. Lo tuyo fue light, entonces. Sí. ¿En qué quedó esa causa hoy en día? Bueno, lo interesante es que la jueza Servini Cruz avanzó muchísimo en el allanamiento, en el cuidado. ¿Quedó procesado Durán Barba? Sí, fue procesado Durán Barba y los socios de él, pero después Macri logró que la justicia federal tuviera que dejar el caso y que pasara a la ciudad. Y cuando pasa a la ciudad, 3 años está parada y no investigan, o mejor dicho, investigan, pero investigan a mi padre. ¿No? Porque una de las llamadas decía que mi padre era arquitecto y trabajaba con Joclender. Claro que mi padre tiene 92 años actualmente. Y no es arquitecto. Y no es arquitecto, por supuesto. Pero él que mandó, el fiscal de la causa García Berro, mandó a investigar si mi padre era arquitecto. Entonces mandó a preguntar al Consejo de Arquitectura a ver si era arquitecto, como si fuera a decir arquitecto. Como si hubiera un delito en eso. Y claro, y si Bonafini era verdad que construía casas, y si era verdad que él era militante, ¿no? Porque uno de los abogados defensores decía, ¿de qué se queja si él es comunista? Decía entonces era Eso hizo el fiscal de la ciudad García Berro se llama, sí. Bueno, que se sepa. En vez de investigar a los victimarios, investigó a las víctimas. Insisto, lo investigó a Eve de Bonafini. No, a ver si lo que quiero decir es que, en primer lugar, estas campañas pueden ocurrir porque aquella vez y muchas otras se dejó pasar. E incluyen muchas otras actitudes. Por ejemplo... Y la investigación no avanzó, no avanzó más que eso. Pasaron 3 años y ellos pidieron la prescripción y obtuvieron la prescripción. Incluso hubo una discusión, porque en realidad es que yo mismo pagué esa campaña, porque la pagó la Ciudad de Buenos Aires, así que como contribuyente yo pagué esa campaña. Y había entonces, si bien prescribía la causa respecto del tema de la campaña sucia, no prescribía el mal uso de los fondos, porque si fue pagado con fondos de la ciudad una campaña partidaria, se encontraron los cheques, se encontraron los recibos, así que más pruebas no hacía falta, la causa podía seguir. Igualmente, como sabemos, la justicia de la ciudad trabaja para Macri
o por lo menos estos que estuvieron en esta causa y lograron la prescripción. O sea que, bueno, me imagino no debes tener información sobre esta última de lo que sucedió en Twitter, pero no te extrañaría que No, fuera yo la estaría misma seguro. UCI. Y no solo eso, si debes tener algún conocido donde a la inversa se están haciendo llamadas a las 2 de la mañana, a 3 de la mañana, para que voten al Frente para la Victoria. Si a vos te despierta una llamada, a las 3, Que uno 4 sabe de la mañana, irritación ya que causa, ¿no? Toda llamada al teléfono fijo ya de por sí causa como una irritación porque siempre uno sabe que es o una encuesta o un pedido de algo o te quieren o un vender banco, algo. claro que sí. Claro, así que se llaman a las 2, 3 de la mañana. Pero mucha gente ya me comentó, así que está claro que es parte de una campaña. E insisto, lo denunció Lustó. Lo de Lustó fue la repetición, ¿no?, de lo que nos pasó a nosotros. Decía, usted sabe que cuesta tanto y tanto el balotaje, cree que igualmente el candidato tiene que presentarse al balotaje con tanta diferencia. Bueno, claramente el encubrir, la ley electoral tiene un punto que es específico para este tema, dice llamar a la votación a través de engaños. Entonces, claro que fue hecho el Código Electoral hace 50 años, sin que existiera Twitter, Facebook, ni nada por el estilo. Hoy habría que hacer una legislación que también permitiera las redes sociales. Bueno, veremos. La gente de Scioli hizo la denuncia, veremos qué sucede con esto, que recordemos, bueno, son algunas fotos donde se ve a Karina Rabolini, que en realidad mezclan fotos de años atrás con un hotel paradisíaco, bueno, donde buscaba mostrar que estaban de vacaciones mientras sucedían las inundaciones. Cambiando un poco de tema, vamos al tema del Parlasur, que decíamos que también había sucedido esta semana. Hubo una reunión donde, bueno, se determinó que los diputados argentinos que salgan electos por primera vez por voto directo el 25 de octubre van a asumir en diciembre, ¿no? Creo que el 14 de 14 de diciembre. diciembre. Que bueno, recordemos que se había hablado mucho, varios editoriales de diarios se habían dicho, ¿por qué elegimos ahora si van a asumir recién en el 2020? Que la gente, bueno, obviamente se indignaba, decía que 5 años le van a estar cobrando el sueldo y van a estar en la casa, pero no fue nada de eso, ¿no? Nunca. Ni siquiera hubiéramos tenido posibilidad de asumir, porque es por 4 años, así que nosotros claro, ya estaba hasta el 19. Sí, sí. Pero bueno, es parte de lo que uno podría llamar campaña sucia, pero legalizada a través de los medios de comunicación, de generar confusión en la población respecto de esto, porque el Parlasur existe desde el 2005 y fue parte de lo que firmaron Lula y Néstor, profundizando algo que ya fue planteado por Alfonsín y en la conformación después en los 90 del Mercosur, está planteado como es la Unión Europea y como es el Parlamento Europeo, que termina generando una legislación común para muchos países que si no, no podría existir Europa ni la Comunidad Europea. Sí. ¿Cuánto avanzaría América Latina y en particular los 6 países, que son la 6ª economía mundial en este momento, del Mercosur, si tuviéramos una legislación equiparable, ¿no? Por ejemplo, desde temas como la trata y la delincuencia internacional y la droga, hasta temas de movimiento de población, el tema educativo, el tema de la certificación y convalidación de los títulos de los otros países, a temas muy básicos como derechos laborales comunes, en el sentido de que los capitales no puedan venir a meterse en los países donde hay mayor posibilidad de sobreexplotación de los trabajadores y generar desigualdad. Pero hay muchísimas cosas, sin lugar a dudas, que puede hacer el Parlasur y que debiera avanzar para hacer el Parlasur, que también lo habrás leído porque salió mucho. Es lo contrario de lo que dijo el presidente de la Cámara de Senadores de Brasil. Dijo, terminemos con esto del Mercosur y que cada país negocie solo con los países del norte. Claro. Está claro que ese era el objetivo cuando se rompió con el ALCA en Mar del Plata hace 10 años. El objetivo de Estados Unidos era generar esta condición de hacer negociaciones bilaterales. Cuando vos te pones como la 6ª economía del mundo, que a partir del ingreso de Bolivia y de Venezuela tiene también energía en condiciones muy favorables, vos estás en condiciones de negociar de otra manera si negociás como estamos haciendo en este momento con la Comunidad Europea, el tema de las barreras arancelarias, de igual a igual. Si no, va a pasar lo de siempre, los términos de intercambio se deterioran porque los productos primarios valen mucho menos que los productos elaborados. Hay que negociar todos juntos. El mercado latinoamericano es muy interesante para Europa, por ejemplo. El Parlasur y el Mercosur tienen que generar la legislación común que nos permita hacerlo. Claro. Aparte hubo toda una campaña a propósito de, bueno, que si la presidenta Cristina Kirchner iba a ser candidata,
en realidad estaba buscando los fueros parlamentarios para que... bueno, ella misma ya dijo, bueno, no soy candidata a nada, no voy a tener fuero, no voy a tener nada. Sin embargo, la candidata de Cambiemos, a mí me llama la atención, porque su lema es chau fueros, ¿no? Como si esa fuera la principal propuesta que tiene para llevar al Parlasur. A mí me llama mucho la atención. Pero entre otras cosas porque no leyó no leyó las leyes, digamos, ya no hay más fueros de esas características. En los 90, después de los 90 se eliminaron, sobre fines de los 90 con el gobierno de la Alianza, por algo está siendo juzgado Menem. ¿En cuántos juicios está? Claro. Y es senador. Claro, es senador y está siendo juzgado en este momento, está pidiéndole teóricamente, cosa que también es falaz, pero pidiéndole al Senado la posibilidad de que lo liberen de secreto de haber participado en el gobierno para decir las cosas de la AMIA. Pero después, porque Tercero ya fue condenado. El fuero empieza a funcionar si en este caso de Menem, por ejemplo, la Corte Suprema plantea que tiene que ir preso. Claro. Entonces ahí la justicia le puede pedir al Congreso que libere los fueros. Porque, no sé, te acordás, yo sin saber esto, presenté un proyecto para desaforarlo a Menem. En aquel momento, yo creyendo, porque todo el mundo decía, lo están protegiendo, yo presenté, me dijeron, no es que nosotros le sacamos los fueros, sino que la justicia tiene que pedir. Si no pide la justicia, este proyecto tuyo no sirve para nada. Así que ahí yo me desasné, sería bueno que él le pase lo mismo a esta candidata y lea las leyes que efectivamente plantean que ese tipo de fueros que impiden que te juzguen no existe. Solo existe la posibilidad de liberarte hoy de la prisión, pero para eso... Tendría que haber un juicio, te tendría que condenar, pasaría un montón de años. Bueno, Firmus, vamos a una pequeña pausa y nos ponemos en el tema Malvinas y el Papa y el cartel. Perfecto. Bueno, vamos a la pausa. Y seguimos con Daniel Firmus y obviamente una de las noticias de la semana que recorrió todo el mundo fue la imagen del Papa sosteniendo ese cartel con las Islas Malvinas y el pedido de diálogo entre Argentina y el Reino Unido. Y esta polémica, este debate que se generó, a ver si fue una trampa o no lo que le hicieron al Papa, a ver si le dan cualquier cartel, el Papa no, a favor de, no sé, del ISIS y lo agarra como si no fuera el Sí, Papa. es increíble, la verdad que lo increíble es que lo digan los británicos, no, los isleños, bueno, uno puede pensar que tienen interés diferente, pero que algunos piensen acá en la Argentina, como fue alguna dirigente de la oposición, diga eso, realmente es una cosa tremenda, ¿no? Porque aparte, o sea, yo tuve también una entrevista pública con el Papa de este mismo tema, que el Papa me invita, voy y hablo sobre este tema, sobre Malvinas. El Papa sabe quiénes están ahí, aunque sea una entrevista. No, que todos los que están ahí en la primera fila justamente es de invitaciones especiales, así que no puedes llegar ahí si no es ceremonial de Vaticano que te pone. Claro. Si te quieres a las 7 de la mañana, te ponen ahí y son los que tienen la posibilidad de diálogo con el Papa. Ahora, lo interesante del caso es que el Observatorio Romano es el único que saca fotos oficiales. Vos podés sacar unas fotos del teléfono, pero todas las fotos oficiales las saca el Observatorio Romano y son las que se difunden. Claro. El Papa, cuando vos ves la secuencia, si entras a internet, le digo a todo el mundo que entre a internet a ver la secuencia de fotos. Del Observatorio Romano, ¿no? Sí, él recibe el cartel, ¿sí? Habla con la persona que le da el cartel, se da vuelta, lo tiene así, y esa es la foto que vemos nosotros en los diarios, para que le saque la foto del Observatorio Romano, si no, no tendría esa foto. Claro. Sí, se da vuelta porque el fotógrafo está del otro lado de la valla. Entonces se da vuelta para que le saquen la foto y le devuelve el cartel. Según leí, Hoyos dice por ahí, hasta se llevaba el cartel. Le dijo, devuélvamelo, que es el único que tengo. Ah, ¿sí? Sí. Pero, no, está claro, no vamos a interpretar nosotros al Papa. No necesita que si muestra un cartel, si toma un cartel, si le están dando un cartel. Y aparte, ¿para qué? Si el cartel es la posición argentina, no. Digo, si hubiera sido un cartel que dijera, las Malvinas son argentinas, uno dice, bueno, ahí puede ser que el Papa no lo vio, pero dice diálogo. Entonces, la persona que critica al Papa porque levanta un cartel que habla del diálogo, digamos, si hay alguien que es abanderado del diálogo es el Papa. ¿No? ¿Quién generó el diálogo entre los árabes y los israelíes y los convocó al Vaticano?
¿Quién generó el diálogo entre Cuba y Estados Unidos? El diálogo interreligioso llevó de todas las religiones allí al Vaticano. ¿Quién genera el diálogo entre los países del tercer mundo y los países centrales? Es muy criticado justamente porque es un esfuerzo enorme para evitar conflictos armados y que todo se resuelva a través del diálogo, y se ha ofrecido él personalmente a resolver más de una cuestión. Cuando lo ves a Obama y a Castro agradeciéndole a Francisco, es que realmente juega un papel en torno al diálogo. ¿Cómo no va a tener una posición respecto del diálogo? Lo que es inconcebible es que alguno considere que un llamado al diálogo es tomar una posición parcial. Porque lo que o profundizar, incluso la diputada Laura Alonso, que fue la que colocó en Twitter, también dijo como que había profundizado la grieta, o esa postura ahondaba en la grieta, ¿no? Es inconcebible, es realmente inconcebible, porque aparte, insisto, no es la posición argentina, es la posición de Naciones Unidas. Es la misma posición que tiene el Mercosur, el UNASUR, la CELAC, la Cumbre de los Países Africanos, la Cumbre de los Países Árabes, el G77, que son 133 países. Todos los organismos del mundo, menos Reino Unido, han apoyado esto. No tiene ni un solo país que lo apoye, o sea, Reino Unido, a negarse a dialogar. Aparte, decíamos, bueno, Gustavo Hoyos creo que se llama, la persona que es coordinadora de esta campaña internacional. ¿Es una ONG o es algo oficial? ONG, sí. Es una ONG que, bueno, promueve en todas partes el diálogo entre Argentina y el Reino Unido. Dijo que, bueno, no solamente los habían invitado, habían ido, sino que el Papa se les acercó y dijo, sigan adelante con esto. Y bueno, el jefe ceremonial del Vaticano, Karcher, yo entré al Facebook y tiene él una foto que no es en ese momento con ese cartel. Así que, digo, no, me parece que es muy evidente que no hubo ningún engaño, y que los británicos intenten disminuir el valor de esto, se entiende. Que una argentina, que es dirigente política, que intente disminuir el valor de lo que ha hecho el Papa, me parece que realmente carece de sentido. Los legisladores kelpers, bueno, también obviamente reaccionaron en contra, incluso algunos se acordó de vos, ¿no? Dice, seguí soñando, Firmus, creo que puso. Yo te digo, no tengo diálogo con ellos, pero si no, le diría, por supuesto, que soñamos con recuperar las islas. Y por supuesto que todos los sueños que fueron de descolonización fueron verdad. Todos se cumplieron, no hubo ningún sueño que quedara solamente en una ilusión. Fíjate vos que el mapa del mundo en 1930... era que el 26% del territorio del mundo y el 28% de la población del mundo no podía elegir presidente ni sus autoridades porque eran colonias británicas. Entonces, 1 de cada 4 en el mundo era parte de una colonia británica. ¿Dónde está ese imperio? Ese imperio desapareció. Quedan 17 colonias en el mundo, de las cuales 10 son británicas. Y son pequeñas islas, y en su gran mayoría justamente porque lo que pretende el Reino Unido es quedarse simplemente con el dominio de los mares. Y cuando vos ves el Atlántico Sur y ves la isla de Santa Elena, Ascensión, Georgia, Sandwich, Malvinas, te estás dando cuenta de lo que se quiere es manejar el Atlántico Sur y tener la base militar más importante, con 1.500 soldados, como tiene en este momento Reino Unido Malvinas. Se cumplen 50 años en diciembre de la resolución 2065 de las Naciones Unidas convocando al diálogo. La presidenta va el mes que viene, en su última intervención en las Naciones Unidas. Va a estar el Papa también. Y nos imaginamos que, como hizo todos los años, va a haber un último y final reclamo, ¿no?, al Reino Unido a que se siente a dialogar. Sí, realmente me parece que ese reclamo mundial en algún momento va a tener que tener eco en el Reino Unido. Me parece que lo que dijo Obama cuando anunció la apertura de las relaciones con Cuba, que nosotros pretendimos aislar a Cuba, pero al final los aislados fuimos nosotros, en la última asamblea, ¿sabes cuántos votos sacó Estados Unidos? 2. Claro. Es decir, todo el mundo condenó el bloqueo, menos 2 países. ¿No? Entonces, creciendo que hay también de conciencia respecto del tema de Malvinas, que insisto, lo que pide Naciones Unidas es sentarse a dialogar, que esa es la forma de resolverlo, que dicho sea de paso, cuando se votó la 2065, Reino Unido no votó en contra, no hubo ni un país del mundo que votara en contra. No se abstuvo, pero no votó en contra. Y posteriormente se volvió a votar todos los años esa misma resolución con el mismo sentido. Así que me parece que hay un momento en el cual la presión internacional, al mismo tiempo que los juicios que ha iniciado Argentina para defender los hidrocarburos, que es el objetivo que tiene económico el Reino Unido, o defender nuestros recursos ictícolas, nuestros recursos en biodiversidad, que es una de las zonas de mayor biodiversidad y de minerales en el mundo, también que nosotros los paralicemos en el sentido que no le permitamos llevarse lo que es de los 40 millones de argentinos
en algún momento va a dar resultado. Muy bien, Daniel Filmus, secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, gracias por estar aquí. Nosotros nos despedimos, chau, hasta el viernes que viene.